Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos desde este sector, bendecimos en el nombre de Jesús a los que nos visitan por primera vez. Bendecimos a la hermana de nuestro hermano que está aquí. Yo creo que ella había venido antes, pero agradecemos a Dios por ella y por cada uno de nosotros. Hoy, como ha dicho la pastora, queremos traerle una palabra que nos sirva para que en el futuro podamos utilizar esa palabra como base para edificarnos y para usarla por algún caso que se nos presente en la vida. Dios le bendiga, amados hermanos. Al nombre de Cristo. Qué lindo. Siento una presencia del Señor, una brisa fresca de Dios, como una paz que hay hoy. Una paz tan linda. Yo no sé qué Dios ha hecho con usted hoy, pero yo me he gozado en el Señor. Yo he alabado a Dios hoy con libertad. No me daba cuenta cuando iba pasando el tiempo, ni abría los ojos para ver qué hora era. Gracias al Señor que me entregaron a tiempo de haber sido por mí cuando esa sierva estaba alabando. Hubiéramos podido amanecer. Al nombre de Cristo. Vamos a leer la Biblia. Leeremos en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el versículo 16, capítulo 11. Agradecemos al Señor por esta gran oportunidad y pedimos en el nombre de Jesús que Él reprenda todo espíritu de accidente, todo espíritu de muerte, que todo lo que se oponga a que nosotros prediquemos la palabra de Dios hoy y nos gocemos en el Señor, sea el Señor reprendiéndolo en el nombre de Jesús y abriendo los cielos a nuestro favor en el nombre de Jesús. Leeremos la Biblia, Samuel, primera de Samuel 16, versículo 11. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos los hijos, tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que venga aquí. Dele gracias a Dios por su palabra y repita conmigo: porque no nos sentaremos en la mesa hasta que venga aquí. Puede sentarse. Hoy quiero ponerle como tema a este mensaje persistencia. Hay un dicho que dice que el que persevera triunfa, pero yo quiero ponerle como tema persistencia. Y a donde leímos, dice la palabra del Señor que cuando Samuel fue a ungir a quien Dios le había enviado, pasaron algunos de los hijos de Isaí, entre ellos Abinadab, Eliab y Sama, que eran de los favoritos para la elección del humano, del hombre, para ungirlo. Pero sin embargo, había alguien que estaba apacentando las ovejas. Había alguien que no estaba presente en el momento en que llegó el sacerdote a ungir a quien Dios le había enviado a ungir. Y sin ese alguien no se podían sentar en la mesa. Hay reuniones que no se han celebrado porque aún uno de nosotros no estamos listos para sentarnos en la mesa.
Hay propósitos en Dios en su vida que no se han cumplido porque usted es el que tiene que estar sentado en esa mesa. Y sin usted aquella reunión no es fructífera. Sin usted aquellas bendiciones están retenidas para otros. ¿Por qué esas bendiciones están retenidas para otros? Porque puede ser que aunque nosotros seamos los elegidos, aún no sea el tiempo de Dios para obtener lo que ya Dios nos ha entregado. Porque recuerden que cuando el profeta fue enviado por Jehová, él le dijo: vete a la casa de Isaí, que yo me he provisto allá de un rey. No llores más a Saúl, que ya yo me he provisto de un rey en la casa de Isaí de Belén. Pero cuando llega el profeta a la casa de Isaí, las personas que estaban en aquel lugar no eran lo que Dios había elegido para tal bendición. Por lo tanto, tenían que esperar hasta que aquel que estaba olvidado, que no estaba en el lugar, llegara para que ellos pudiesen sentarse en la mesa. Hay lugares que nosotros todavía no hemos podido visitar porque no estamos preparados para llegar hasta ese lugar. Hay escenarios, hay bendiciones que ya Dios la tiene lista para nosotros, solo que no la hemos podido recibir porque no ha llegado el momento indicado de nosotros sentarnos en la mesa. En el pueblo de Dios, los hijos de Dios, siempre vamos a estar bendecidos, no importando la circunstancia. Cuando nosotros leemos la Biblia y miramos lo que aconteció con Gedeón, dice que aquel pueblo era atacado por los amalecitas, que le quitaban todo el grano, toda la comida que ellos producían. Y aquel pueblo pasaba hambre y dificultades porque le llevaban sus camellos, sus asnos, todo lo que tenían, y se quedaban sin nada cuando llegaba aquel pueblo a tomar todo lo que ellos tenían. Pero dentro de todas esas dificultades había un hombre que, aunque a escondida, llamado Gedeón, estaba limpiando el trigo en el lagar. O sea, por mucha dificultad que tenía aquel pueblo, por mucho ataque que tenía aquel pueblo, porque habían fallado delante de la presencia de Jehová, y Dios había permitido que ellos fueran maltratados, pero aún así había alguien que tenía alimento en la mesa, porque estaba, dice la palabra de Dios, limpiando el trigo, aunque a escondida. Pero dígale al que está a su lado, él tenía alimento. Porque los hijos de Dios, no importa el momento ni la dificultad que tú estés pasando, siempre Dios proveerá. La palabra dice que cuando el pueblo de Israel fue mandado al exilio y llevado por Nabucodonosor, habían 3 hombres llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y estos muchachos fueron al palacio porque el mismo rey pidió que de entre el pueblo de Israel sacaran de los príncipes de aquel lugar y que lo educasen en la casa del rey. ¿Por qué quiero comentarle de eso? Porque aunque el pueblo estaba sufriendo, los que se guardaron para Dios vivían en palacio. Wow. Yo quiero que usted tome esta palabra y que la haga suya. Los que se guardaron para Dios, David, no importando la circunstancia ni los problemas que tuviera aquella nación, ellos vivían en palacio. Ellos eran bendecidos. Nehemías, aunque los muros de la ciudad estaban en el suelo, Nehemías estaba con el rey en palacio. Cuando tú miras a Ezequiel, que era contemporáneo con Daniel, con Ananías, con Mesac, Sadrach y Abednego, él estaba en el río Quebar dando profecía. Un hombre encendido en la llama de Dios, encendiendo hueso seco. Cuando todo estaba en el suelo, este hombre le estaba dando vida a los huesos secos.
para este tiempo, para esta hora, lo que nosotros debemos de entender es que no podemos caminar ni pensar por lo que esté aconteciendo, porque lo que esté aconteciendo no importa. Lo que vale es que Dios dijo de nosotros. Lo que vale es que hasta que usted no se siente en la mesa, muchos no serán bendecidos. La palabra de Dios dice que después que ungieron a David, el Espíritu de Dios nunca más se apartó de él. Y David comenzó una gran travesía, porque después de haber sido ungido, un Espíritu de Dios que molestaba al rey Saúl, por consejo de sus servidores, le dijeron: tú necesitas a alguien que cuando este espíritu venga, él toque el arpa para que se calme el malestar que hay en ti. Y recomendaron a uno llamado David, que ya habían ungido y que iba a ocupar el puesto de un rey que por desobediencia había sido desechado. Ya Saúl no era grato delante de la presencia del Señor, porque él no supo persistir. Él, cuando entendió que Dios estaba tardando para hablar con él o hacer lo que él pretendía hacer, sirvió de sacerdote y desobedeció lo que Dios le había ordenado hacer, y vino con las reses más gordas para hacerle holocausto supuestamente a Dios. Y él mismo quiso presentarla sin la presencia de Samuel. Hasta que Samuel no llegara, él no podía presentar nada delante de la presencia de Dios, porque para eso en aquel tiempo estaban destinados los sacerdotes, y el responsable de presentar cualquier holocausto a Dios era este hombre llamado Samuel. Tanto así que cuando él llega a donde va a ungir a David, dice que los moradores de aquel pueblo tuvieron miedo y le preguntaron si él venía para traer buenas noticias, porque cuando un sacerdote se movía de un pueblo al otro a hacer un holocausto al Señor, podía traer tanto noticias positivas como noticias negativas, y esto turbaba al pueblo de Dios, ver cuando un hombre se levantaba y llegaba a una ciudad. Ahora no, ahora caminamos por la calle, ahí hay un irrespeto para los hombres y las mujeres de Dios, que no queremos entrar en detalle, pero oramos al Todopoderoso para que podamos volver al principio. El principio era cuando había un hombre como Esteban, que dijeron: vamos a llamar 7 diáconos que ayuden para poder repartir lo que se le entrega, las comidas, los alimentos que le entregamos a las viudas, porque había diferencia, dice la palabra de Dios, entre ellos, entre el pueblo de Israel y los griegos y los demás que se congregaban en el mismo lugar. Entonces decidieron elegir a 7 hombres, pero con características especiales, que es lo que nosotros necesitamos para este tiempo: hombres y mujeres que se distingan por su testimonio, y como dice la palabra de Dios, que en aquel momento llamaron a hombres y a mujeres que estuvieran llenos del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso a Cristo. ¿Qué era necesario en aquel tiempo? Lo que es necesario ahora: que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, para que cuando lleguemos al lugar, ya aquella mesa esté servida y todo esté presto para que unjan o salga lo que tiene que salir del hombre de Dios para prosperar aquel lugar, para prosperar aquella reunión. La palabra del Señor nos enseña que cuando este hombre Esteban lo estaban apedreando, aún en los últimos momentos, él siendo un mártir, sufriendo por el Señor, recibiendo pedrada, dijo: perdónalo, Dios mío, que no saben lo que hacen. Un hombre que dijo: estoy viendo los cielos abiertos y estoy viendo al Hijo del Padre, el Hijo del Padre sentado a su diestra.
A su nombre sea toda gloria. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Estaban maltratando a aquel hombre, pero él daba gracia por lo que estaba pasando. Él entendió que él estuviera sufriendo en ese momento, eso no era perpetuo, porque lo que sí es eterno es el reino de Dios. La palabra dice que cuando David llega a la casa de Samuel, le dicen: mira, este es un joven que es hijo de la casa de Isaí. Es un hombre prudente en sus palabras y está lleno del poder de Dios. Habían características que acompañaban a aquel hombre, que era prudente en su palabra, pero que estaba lleno del poder de Dios. Diga, él era prudente y él estaba lleno del poder de Dios. Y cuando tú estás lleno del poder de Dios, a los lugares a donde tú visites, ahí estará Dios contigo. Ahí Dios te va a bendecir. Ahí todo lo que haya en ese lugar, a partir de ese momento, va a marchar diferente. Porque cuando estamos llenos del poder de Dios, somos bendición en los lugares a donde nosotros llegamos. La palabra dice que cuando él comenzó a tocar el arpa, los demonios que tenía Saúl se tranquilizaron. Ahora bien, para nosotros alcanzar lo que Dios ha destinado para nuestra vida, no podemos desmayar. Tenemos que caminar y ser perseverantes, ser persistentes. Porque algunas veces nosotros estamos listos para recibir algo que ya Dios nos ha entregado y no lo recibimos porque dejamos de ser perseverantes, dejamos de insistir. No podemos bajo ninguna razón dejar de insistir en los planes que ya Dios ha delegado para nosotros. Hay una palabra que necesitamos que entre y sea sembrada en nosotros en tierra fértil, y es que cuando Dios envía a un profeta a un lugar, Él no lo manda a ver qué va a hacer, sino que ya Dios ha determinado qué es lo que va a acontecer en ese lugar. Aunque nosotros estemos aquí y a lo mejor a ojos humanos no miremos con exactitud lo que Dios hará en este lugar, eso somos nosotros, pero para Dios es totalmente diferente. Ya Dios pudo ver con exactitud cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser persistente, no desmayar, porque para llegar a donde Dios nos quiere llevar tendremos que pasar muchas dificultades. Cuando David regresa a cuidar las ovejas de su padre, un tiempo largo después, él vuelve otra vez a conocer a Saúl, pero ahora lo conoce en circunstancias totalmente diferentes. ¿Cuáles son esas circunstancias? Cuando él vuelve por segunda ocasión, ya él no vuelve a reprender con el arpa el espíritu que estaba atormentando a Saúl. Él tiene ahora una tarea mayor, porque él es un muchacho que ha sido persistente y él no ha dejado que en el campo le amedrenten los osos, que en el campo le amedrenten los leones, que alguien toque una de las ovejas de la cría de su padre. Él viene preparándose en el secreto, porque está diseñado para en un momento determinado, cuando se levante un gigante llamado Goliat, estar listo para poder sentarse en la mesa, como en la ocasión en que fue ungido, y decir: aunque se levante contra mí, yo lo mataré, porque estoy acostumbrado a que allá, cuidando las ovejas de la casa de mi padre, fueran osos o fueran leones, si se metían con una de mis ovejas, dijo David al rey Saúl, yo los hería, y si no soltaban la presa, lo agarraba por la boca y yo los mataba, fueran osos o fueran leones. Dígale que está a su lado: no importa si son osos o leones,
todo lo que se levante en contra de la voluntad del Señor en nuestra vida, hoy lo declaramos por tierra, cae en el nombre de Jesús. David pudo enfrentar esa situación porque él fue persistente. Él comenzó cuidando ovejas. Él lo ungieron y lo mandaron a tocar el arpa, y pasó el tiempo de tocar el arpa y regresó otra vez tranquilito a cuidar ovejas. Pero cuando Saúl los llama y le dice: mira, yo te voy a poner esta vestidura para que tú te enfrentes a aquel gigante. Y él dijo: ¿quién es ese incircunciso que se ha levantado contra el pueblo del escuadrón del ejército de Israel? Yo lo voy a enfrentar en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de Jehová, de Jesucristo. Porque aunque Él venga contra mí con danza, con espada y jabalina, yo vengo contra Él. Dígale: yo vengo contra Él, yo vengo contra Él. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios que respalda a su pueblo, en el nombre de Cristo. Oh, mi alma te adora, Señor. Oh, mi alma te bendice, Espíritu Santo de Dios. Él venía listo para enfrentarse a aquel Goliat, porque él había sido insistente. Él había permanecido haciendo no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Dile: aunque me hayan ungido, aunque me hayan marcado, yo voy a caminar esperando el tiempo en que Dios me mande a sentar en la mesa por segunda vez. Ya lo habían ungido y lo sentaron en la mesa. Ya lo habían enviado a que tocara el arpa, pero lo mandaron a las ovejas otra vez porque todavía no estaba listo para matar gigantes. Pero llega un momento en nuestra vida que sí, que ya Dios nos llama y nos dice: ahora vamos por Goliat. Ahora ya estamos listos. Ahora vamos a matar gigantes porque tú has sido persistente. Dígale: estaba listo para matar gigantes, pero todavía no podía tomar el trono, porque para ser rey es otra cosa. Pero no era que Dios no era que Dios le había dicho a él que iba a ver si él iba a ser rey. Fue que cuando Dios mandó al profeta, le dijo: mira, tú vas para la casa de Isaí de Belén. Ya yo me he provisto de rey en la casa de Isaí. Es que Dios dijo: yo voy para allá, para el centro de fe y resurrección, Juan 11:25. Pero ya yo me he provisto de siervos y de siervas que me van a adorar y me van a glorificar en aquel lugar. Voy a levantar hombres y mujeres que matarán osos y leones. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Rey había sido elegido rey, pero la palabra rey, es que la palabra rey no es tan fácil. Esto requiere de mucho sacrificio, de mucho trabajo. Dios no te va a entregar lo que Él decidió entregarte hasta que tú no estés listo o lista para sentarte en la mesa. ¿Qué tuvo que hacer David para llegar hasta aquel lugar? Tuvo que pasar hambre. Tuvo que ser maltratado. Tuvo que ser perseguido. Tuvo que ser vituperado. De vivir en un palacio le tocó vivir en una cueva. De haber sido exonerada a su familia por los impuestos del rey y la hija del rey como esposa y dinero en gran manera como se le había prometido a aquel que matara a Goliat. De un momento al otro David llegó a quedarse sin nada, fugitivo, corriendo en el desierto, porque el mismo rey que le había suplido y a través de quien Dios le había bendecido, se había levantado contra él. Cuando se levanten en su iglesia contra usted, es parte del propósito. Cuando se levanten en el sector contra lo que Dios dijo de usted, es parte del propósito. Cuando usted crea que lo que usted está haciendo no está bien, no se deja amedrentar, eso es parte del propósito. Cuando le dije que David pasó hambre, es porque la Biblia dice que en una ocasión él entró a la casa de los sacerdotes.
Cuando David llega a cuando David llega a la casa de los sacerdotes, le dicen: yo ando en una misión especial de parte del rey. Dígale que está a su lado: yo ando en una misión especial. Y el sacerdote le dice: aquí hay unos panes, pero son los panes de la proposición. Y David le dice: dame de esos panes, que ya nosotros estamos limpios y preparados para la bendición. Y si hay una espada por ahí que te sobre, entrégamela, que vamos a pelear esta noche aquí. Levante su espada y diga: si hay una espada que sobra, entrégamela, que yo esta noche voy a pelear por mi bendición. Yo esta noche voy a pelear por mi bendición. Es que ya estamos listos para caminar hacia el palacio. Dice: la única que hay aquí es la espada de este gigante llamado Goliat, al cual tú le quitaste la cabeza. Entonces David le dice: wow, esa es la espada idónea para este momento. La palabra dice que él sufrió persecución, porque en un momento este hombre, antes de ser rey, tiene que entrar a un lugar llamado la cueva de Adulán. Dígale que está a su lado: la cueva de Adulán. Aquella cueva era un lugar inhóspito. Aquel era un lugar inhabitable por humano. Pero David, entrando a aquel lugar, dice que entró con los desamparados. Dile, con los desamparados, con los endeudados, con los que no tenían fuerza, con hombres y mujeres de mala reputación, con lo que el mundo había desechado trayéndolo a este tiempo. David lo comenzaron a perseguir los drogadictos. A David lo comenzaron a perseguir los que tenían insomnio por la noche, que no podían dormir. A David lo comenzaron a perseguir los que, aún teniéndolo todo, se sentían sin nada porque le hacía la falta la presencia del Señor. A David le comenzaron a perseguir aquellas que estaban en la prostitución, aquellos que no encontraban un lugar a donde poder refugiarse. A David le comenzaron a perseguir aquellos que habían sido atormentados por demonios, aquella gente que ya la sociedad lo había dado por muerto. Pero dice la palabra en Juan 11:25: el que cree en mí, dijo Jesús, dígale que está a su lado: el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá. Aunque esté muerto vivirá. Que lo sepa el mundo: el que cree en Cristo, aunque esté muerto vivirá. Nada nos separa del amor de Cristo. En aquel lugar, en la cueva de Adulán, David comenzó a entrenar aquel ejército, a enseñar aquel ejército, y Dios a prepararlo para llevarlo a palacio. Porque David era insistente. Aún estando Saúl persiguiendo a David, llega una noticia que hay una ciudad llamada Keila que estaba siendo atacada por los enemigos. Y David, dice la Biblia, que levanta su ejército y corre hacia aquella ciudad. Y corre hacia aquella ciudad, ¿para qué? Para ayudar a aquella gente. Porque el hombre que se está preparando para recibir un mandato, una posición, una distinción de parte de Dios en esta tierra, es alguien que ha venido a servir y no a ser servido. En otras palabras, tú eres bendición a los lugares donde llega. Y si no estás apto para hacer bendición, tampoco estás listo para recibir el tiempo en que Dios te siente en su mesa. Te vas a quedar en lo de bar. Si no entiendes que tenemos que ser bendición, nos quedaremos un largo tiempo en lo de bar. Y lo de bar es un lugar inhóspito, donde sacaron a Melfiboset. Cuando David toma el reino, entonces él entiende lo que es vivir en lugares inhóspitos. Entonces él entiende lo que es vivir sufriendo, lo que es vivir con hambre, lo que es vivir persecución, lo que es vivir maltrato, porque ya lo había sufrido en la cueva de Adulán, porque ya lo habían perseguido, y él tenía un amigo de él llamado Jonatán que tenía que honrar. Él tenía a alguien que tenía que honrar. Nosotros
Para ser bendecidos debemos de acordarnos que estamos en el escalón a donde estamos, no solo por ser persistentes, sino porque en algún momento determinado subimos a los hombros de alguien para engancharnos en esa escalera, porque nadie llega solo. Todo el que está aquí en esta iglesia, Dios le ha traído a esta iglesia a través de alguien, y el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro mentor y nuestro consolador, y el que nos enseña las cosas que debemos de hacer, también utiliza seres humanos a quienes nosotros debemos de honrar. La Biblia dice que cuando este muchacho Melfiboset llegó al palacio, él creía que iba a estar lejos por allá, pero Jesús es grande y misericordioso, y ya de la casa de David iba a nacer ese Cristo que había de reinar por siempre, porque había recibido una promesa. Pero para que esa promesa se cumpliera, él tenía que tener una similitud a Cristo. Él tenía que ser un hombre compasivo. Él tenía que sentir compasión por los desamparados, por los enfermos, por los que estaban en vicisitudes y en dificultades. Es por eso que él le dice a Melfiboset: de ahora en adelante tú comerás en mi mesa. De ahora en adelante tú comerás en mi mesa. Como le dijo el profeta a Isaí cuando iban a ungir a David: no nos sentaremos en la mesa hasta que no llegue este hijo tuyo que está cuidando las ovejas. Hay familias, hay reuniones, hay propósitos, hay bendiciones que están esperando que uno de nosotros se siente en esa mesa, para lo que se está fraguando, lo que se está cosechando en ese lugar se pueda materializar. Hace falta la presencia de uno de nosotros. Denle un aplauso a Cristo. Persistencia. Mucha gente, muchos de nosotros, yo sé que quizás no a todo le ha pasado, pensamos en algo que vamos a hacer, comenzamos a hacer ese algo, o simplemente lo guardamos en nuestra mente y no lo realizamos porque no somos persistentes. Y en el futuro, meses después, o años después, o días después, miramos que lo que nosotros habíamos pensado hacer, Dios lo ha hecho a través de alguien que no somos nosotros. No se lo confesamos a nadie. En la mayoría de los casos nos quedamos callados, pero meditamos en lo que ocurrió y decimos: eso pude haberlo obtenido yo, y no lo obtuve por falta de persistencia. El mensaje de esta noche es que nosotros podamos entender que quienes persistieron en la alabanza, en la adoración, en creerle a Dios, aún en los tiempos más difíciles, dependiendo en la época que le tocó vivir a cada uno de esos personajes bíblicos, ellos fueron bendecidos por el Señor. Aunque todo esté yendo supuestamente mal, para nosotros es totalmente diferente. Para nosotros no está mal. Hay veces en que nos devolvemos una esquina antes de donde teníamos que llegar para que Dios nos sentara en la mesa. ¿Por qué nos devolvemos? No es porque Dios no quiere entregarnos o ponernos o exhibirnos en ese lugar o entregarnos tal o cual cosa. Es porque todavía no estamos listos para poder sentarnos en el reino. Porque el personaje que Dios me da para compartir esta palabra es David. Porque David pasaba desapercibido delante de los demás. David no era el hombre a quienes le prestaban atención para que ocupara un lugar tan alto. Porque Eliab, Abinadab, Osama, que eran los tres hijos
de Isaí de Belén eran los mayores, los más altos, pero no eran los más bonitos, porque dice la palabra que cuando David se presentó, era un rubio hermoso, de buen parecer y con ojos muy lindos. Pero no solo eso, era un hombre que estaba lleno de la presencia del Señor, lleno del poder de Dios. Un hombre fiero, dice la palabra que era un hombre guerrero, que era un hombre prudente en palabras, un hombre sabio. ¿Qué acontece después que David logra tomar aquel reino? Porque nosotros, aunque no lo veamos ahora, pero tarde o temprano sí vamos a ver lo que Dios ya ha delegado para nosotros. Quiero que me preste atención, por favor. Cuando usted logre lo que Dios puso para usted, no puede dejar de persistir. Porque lo que Dios va a hacer con usted, de toda forma lo va a hacer, pero no puede dejar de persistir. Cuando David llegó a un lugar de confort, cuando David se acomodó, cuando entendió que ya él no tenía que ir a la guerra, sino que se podía quedar en su casa, ahí comenzó a cometer errores. Porque comenzó a faltarle a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros faltamos a la voluntad de Dios, entonces ocurre lo que ocurrió con Saúl, que fue desechado por el Señor. David no fue desechado, pero la mano de Dios intervino en su casa y hubieron consecuencias. Entonces debemos de ser persistentes e ir de peldaño en peldaño para alcanzar lo que Dios ha dicho de nosotros. Y cuando ya logremos aquello que nos hemos propuesto, ser persistente para poder mantener aquello. No debemos de querer tener lo mejor para que Dios obre a través de nosotros. Dios lo hizo con David, con la gente que todo el mundo había desechado, con lo que la sociedad entendía que no servían para nada. Esos fueron los hombres y las mujeres que en la cueva de Adulán se convirtieron, como dice la palabra de Dios, en los valientes del rey David. Hombres que estaban preparados para ir al frente en la batalla. Hombres que eran persistentes y vivían entrenando a diario para no dejarse arrebatar lo poquito que Dios le había dado. Porque déjeme decirles algo, usted ve lo que usted tiene, que muchas veces nosotros no valoramos. Hay gente ahora que están de rodillas, no sé en qué parte del mundo, en África, en China o en Japón, o no sé en qué parte de Europa, en Asia, Oceanía, no sé dónde, pero hay gente que están orando ahora porque lo que usted tiene es preciado para ellos. Hay gente que con $1, con 50 pesos pasan un día comiendo y comen bien y se alimentan. Hay gente que están rogando al Señor para ser quien usted es hoy en día. Y nosotros debemos de cuidar eso que tenemos, y estamos en un tiempo en que si no podemos estar preparados para estar en el frente y defender lo que nosotros, Dios nos ha dado, como hizo David con su escuadrón, que habían un escuadrón de los 400 hombres de David, pero entre ellos habían algunos que dice, había uno que la espada se le quedaba pegada en la mano cuando salía a pelear. Estos eran hombres que sabían defender lo que Dios le había entregado. Lo que Dios te ha dado es valioso. Dígale al que está a su lado, lo que Dios nos ha entregado es valioso. Por lo tanto, debemos de estar listos para ir al frente y poderlo defender. Y si Dios no te ha puesto todavía al frente, yo escuché una palabra que me marcó, es que no estás listo todavía para poder recibirlo. La palabra de Dios dice que cuando David se acuesta con la mujer de Uría, mandan a Uría al frente. ¿Qué pasó con Uría cuando lo mandaron al frente? Él no estaba listo para ir al frente. Por eso cuando queremos dar pasos agigantados en nuestras vidas, sufrimos consecuencias.
Eliab y los demás guerreros de David, incluyendo a David, siempre iban al frente. Peleaban todas las batallas y llegaban ilesos. Ni un rasguño. Eran hombres de guerra que estaban listos para ir al frente. Yo quiero orar al Señor en el día de hoy. Póngase de pie, por favor, para que Dios nos dé la sabiduría de poder ser persistente, de entender en cuál peldaño de la escalera estamos nosotros. ¿Estamos nosotros todavía cuidando ovejas sin haber sido descubiertos por aquel profeta llamado Samuel? Dios envía a Samuel y le dice: vete a casa de Isaí de Belén, no llores más a Saúl, no llores más a Saúl, no viva del yo fui, del yo era, del yo tenía, porque eso no te va a conducir a ninguna tierra fértil. Lo que pasó se lo dejamos, como dice mi hermano Camilo, a José José. Lo que viene lo ponemos en la mano de Cristo. Dígale, lo que está por venir lo ponemos en la mano de Cristo. Cuando él estaba cuidando las ovejas, no sabía que iba a ser ungido. Pero después que Dios miró a todos sus hermanos, lo mandó a llamar y determinó que el que iba a ungir era a David. Eso no lo cambió a él. Él no lo ungieron y salió corriendo a pregonar lo que Dios había hecho con él, ni enaltecerse David. ¿Tú sabes lo que hizo ese muchacho? Si te llama David también. Él volvió tranquilito a cuidar ovejas, como que no había pasado nada. Nosotros debemos de ser persistentes, pero porque Dios nos dé algo que nosotros consideremos importante terrenalmente, que en el mundo espiritual ninguno de nosotros cambie. Vamos a orar a Dios por eso, para que en el mundo espiritual, aunque Dios nos entregue lo que nos entregue, nuestra vida espiritual no cambie, nuestra búsqueda con Dios permanezca firme. Porque tendremos que volver al campo de batalla, porque ahora fuimos ungidos, tenemos la presencia del Señor, pero todavía este joven no sabía cómo matar los osos y cómo matar a los leones y cómo cuidar las pocas ovejas que le quedaban en la casa de su padre. Ahora oramos a Dios y decimos: ya nos entrenaste, nos ungiste, pero ahora tenemos que aprender a matar osos. Ahora tenemos que aprender a matar leones en el mundo espiritual. Ahora tenemos que aprender a caminar en el propósito de Dios. Pero no aún así, tenía también que llegar y conocer el palacio. Es por eso que Dios le permite llegar a tocar el arpa donde Saúl, porque a donde Dios nos va a llevar a aquel lugar, el primero nos los muestra. Dice la palabra de Dios que cuando le entregaron aquella tierra prometida, a donde fluye leche y miel, él tomó a 12 príncipes y los mandó a que exploraran aquella tierra, para que supieran a dónde iban a caminar, para que vieran lo que él le iba a entregar, para que tomaran posesión de aquella tierra. Y aunque hubieron 10 que miraron lo contrario, dile David, hubieron 2 que pudieron ver lo que Dios había dicho. Hubieron 2 que entendieron que aquella tierra donde fluye leche y miel les pertenece. Yo oro en esta noche para que usted comprenda, para que nosotros entendamos que nosotros somos hijos de Dios y que toda potestad a nosotros nos ha dado Dios. Para lo que atemos aquí en la tierra sea desatado en los cielos. Para lo que desatemos aquí en la tierra sea desatado en el cielo. Que toda potestad nos ha dado Dios para ser príncipes y princesas de Él, para ser embajadores de Él. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para este tiempo. Que eso no nos distraiga y perdamos la persistencia de la oración. Hoy hablaba con un hermano y llegué a la conclusión de que lo más difícil que tiene el evangelio es la oración. Y el hermano me preguntaba que
que como así, entonces quería recibir la palabra. Y yo miraba que cuando estaba Cristo allá en el Getsemaní, que sabía que iba a ser entregado para ir a la cruz, porque empezaron a caerle sudores, dice la palabra, como gotas de sangre, porque tenía que llegar a aquella cruz. Le pidió a sus discípulos que lo ayudaran a orar por una hora, por una sola hora, que lo ayudara a orar. Y fue tan difícil que cuando él regresó, la palabra dice que los encontró durmiendo. No queremos que bajo ninguna circunstancia nosotros dejemos de persistir en lo que Dios ha dicho de nosotros en este tiempo. Que no doblemos a la vuelta de la esquina. Que entendamos que ya fuimos preparados, porque pasamos persecución, pasamos hambre. Fuimos al palacio y tocamos el arpa, volvimos y matamos los gigantes, corrimos a la cueva de Adullán, corrimos las persecuciones, pero de ahí Dios nos levanta y nos lleva a palacio de nuevo. Y en palacio hay muchas cosas que ya nosotros debemos de dar por olvidada, porque lo que le ocurrió a David, que fue un descuido por dejar de persistir, no nos ocurrirá a nosotros hoy, porque oramos al Señor para que Él nos dé la fuerza y la sabiduría para poder permanecer en su palabra y persistir en la búsqueda de su reino, y que cuando Él venga entre las nubes no estemos como aquellas vírgenes con la lámpara vacía, sino que estemos abundantemente llenos de su presencia, de su unción y de su poder y de su gracia, para irnos con el Padre. La iglesia que espera a Cristo dice: Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús o quiere que oremos por él, este es el momento para que pase. Oh, papá, mi alma te adora, Dios. Emi, Dios te bendiga. Pase, por favor. Acérquese, sierva. Ayúdame a orar por ella, por favor. Dale el niño a David. Pasa, por favor. Amén. A la espalda, vamos a orar por la espalda entonces. Papá Dios, ¿cómo se llama? Julio. Oramos por nuestro hermano Julio. A él le duele mucho la espalda, Dios. Yo no soy el que sano, pero yo sé que tú sabes hacerlo. Oramos en el nombre de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo para que su espalda sea sana. Así te dice el Señor: yo te doy la victoria. Yo soy el que levanto bandera a tu favor. Y cuando el Señor está trabajando en el... ¿Quieres recibir a Jesús? Yo soy hijo de Dios. Amén. Si quieres recibirlo como Salvador. Yo soy hijo de Dios. Gracias por él. Es un hijo de Dios. Lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Damos un aplauso a Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Abrace a su hermano.